Buenos días a todos. Entonces, vamos a ver la estimación por intervalos de confianza y cuál es el uso, la utilidad para interpretar resultados de los estudios en epidemiología clínica. Entonces tenemos intervalo de confianza. Es una noción que pues la mayoría de la gente entiende como el margen de error real. Digamos que coloquialmente todos hemos escuchado hablar de esto, del margen de error de las cosas. Más o menos el concepto de intervalo de confianza es similar a lo que conocemos como margen de error. Entonces es cuando yo doy un resultado, una estimación, y esa estimación no estoy 100% seguro del resultado o del valor puntual que estoy dando. Entonces eso es lo que conocemos como margen de error, y el intervalo de confianza pues es qué tan seguro estoy de un valor que estoy mostrando. ¿Sí? Entonces supongamos, por ejemplo, que yo quiero saber yo quisiera conocer el valor de la medida de colesterol sérico de la población general. ¿Cuál es el valor de una población general de adultos y el colesterol sérico? Entonces yo podría, para saber cuál es el verdadero valor del colesterol sérico de la población normal, por ejemplo, de la población que no tiene dislipidemia, ¿sí? Digo, bueno, ¿cuál es el valor normal o cuál es el valor promedio poblacional de la gente sana del colesterol en la sangre? Pues la respuesta la puedo tener simplemente tomándole un perfil lipídico a toda la población sana del mundo. Ese sería el valor referencia real de cuál es el valor medio con su desviación estándar de colesterol de las personas que no tienen ninguna enfermedad ni ningún trastorno metabólico. Pero por obvias razones no es viable tener el colesterol sérico de todas las personas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues tomaría yo una muestra de el colesterol de digamos que 100 personas, ¿sí? Para obtener cuál es el valor del colesterol sérico. ¿Cuál es el problema del valor de 100 personas? El colesterol. Yo puedo tener entonces 100 personas y, como podemos ver acá en esta imagen, yo puede que al azar yo escoja 100 personas de una población elegible que sean sanas, después de descartarles trastorno metabólico, y pues digamos que mi primer intento de muestra, la media del colesterol sérico fue de 236. Si yo tomo las notas de mis estudiantes, a ver cómo les fue en el semestre, y tomo 5 notas, ¿no?, del final de corte de calificaciones, puedo que si yo tomo una muestra de 5 estudiantes, el promedio puede ser 4.1, pero si al azar cojo otros 5 estudiantes diferentes, puede que el promedio sea de 3.8, etcétera, porque dependiendo de cada muestra que tome es muy difícil que todas me van a salir exactamente el mismo valor. Si yo tomo 100 personas sanas de mi país, puede que tenga una muestra con una media y una desviación estándar de 241 y una media de 236, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo al azar escojo otra vez 100 personas, ¿no?, y vuelvo a tomar el colesterol? Entonces puedo tener otro valor diferente, puede que sea muy parecido al anterior, pero no necesariamente va a ser el mismo. Y como hay infinitas combinaciones de muestras de 100 personas en Colombia, con 40 y muchos millones de habitantes, las posibles muestras de 100 personas sanas son muchísimas, ¿sí? Puedo coger estas 100, puedo coger estas otras 100, puedo coger una cantidad increíble de muestras de 100 personas y a todas calcularle el colesterol sérico y calcular el promedio de todas las 100 personas,
coger todos los valores de colesterol, sumarlos, dividirlos por 100 y encontrar cuál es el valor de esas 100. Entonces podríamos tener para cada muestra un valor diferente. Acá se hizo una simulación y se tomaron 10 muestras de cada una de 100 personas y, por ejemplo, solo puede pasar que algunas dieron lo mismo. ¿Sí? La muestra número 5, la muestra número 7, la muestra número 9, la muestra número 10 dieron iguales, pero los diferentes valores de promedio de las 100 muestras que se tomaron, de 100 personas, no todas fueron iguales, ¿cierto? Entonces, ¿a cuál de todas le creo? ¿Cuál de todas tiene el valor promedio real del colesterol de las personas sanas en Colombia, por ejemplo? ¿Cuál? Entonces, el hecho de que haya diferencias entre una y otra muestra pues lo que estábamos hablando en inferencia al principio del error. Cada muestra tiene su error muestral, ¿sí? Porque son muestras, ¿sí? Si yo me tomo una muestra de sangre, puedo obtener un determinado valor también en mí mismo, que es cambiante, ¿sí? Porque es una muestra de toda mi sangre. Yo voy a tomar mi glicemia, una muestra representa el valor de la concentración de azúcar en toda mi sangre, pero no es el valor real, porque yo no me voy a sacar toda la sangre para poder saber cuál es la concentración total de glicemia y después devolverme toda la sangre de nuevo cuando ya esté muerto. No, entonces tomo una muestra. Esa muestra por azar puede cambiar en algún momento por alguna razón, por alguna situación o por alguna variable fisiológica que me la está alterando en el momento que me tomaron la muestra, y por el azar. Entonces, cada muestra tiene su desviación estándar, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, de todas maneras las muestras varían, pero están todos girando alrededor de un valor. Hay cambios en los miligramos por decilitro del colesterol, sin embargo, están como concentradas alrededor de cierto valor. Todas se parecen, todas están cerca. El teorema del límite central dice que todas las muestras que yo saque de una población, ¿sí? Todas esas muestras que saque alrededor de una población van a tener un promedio que esté alrededor del verdadero promedio de toda la población a la que representa. Y la diferencia entre cada muestra, entre el valor de cada muestra y el valor real de la población, que nunca lo voy a conocer, ¿no?, se llama error estándar. Entonces esta muestra tiene un error, ¿sí? Esta muestra tiene un error que la diferencia del valor poblacional real, que yo no conozco. Sin embargo, está cerca de él. Toda la diferencia entre este valor que yo obtuve de la muestra y el valor poblacional es el error de esta muestra. Entonces, si yo hago 100 muestras o hago 1000 muestras o hago 1.000.000 de muestras diferentes, voy a tener 1.000.000 de valores. Pero, por ejemplo, en la muestra 1, el valor del colesterol fue 236. Digamos que acá tengo el valor real de la muestra. Puede que este 236 se ubique, por ejemplo, acá. Esta es la muestra 1, ¿sí? Puedo tomar muchas muestras, por ejemplo, puedo tener una muestra grande como la muestra 9 que me dio de 240, y entonces el valor de 240 de la muestra 2 está ubicado por acá, ¿cierto? Y el valor de la muestra, por ejemplo, 4 dio bajito, puede que esté acá. Este sea el valor de la muestra 4. Si yo hago muchas y muchas muestras, pues, por ejemplo, como el valor de la muestra 10 y la muestra 5, 233, puede que coincida con el valor real, no sé, está acá. Entonces van 3 muestras así, etcétera. Así. Si yo hago muchas muestras, pues va a haber muchas muestras distribuidas que van a formar, ustedes conocen esta gráfica, se llama un histograma. Acá lo estoy haciendo a pulso, te va a quedar feo, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener, a medida que tengo muchas muestras, obviamente las que estén más cerca, las que sea la mayoría, van a ubicarse alrededor del valor real
poblacional. Hagan de cuenta que cada cuadrito que estoy haciendo es una posible muestra hipotética. Y se van formando entonces un diagrama de barras o un histograma con todas esas muestras, ¿sí? ¿Sí? Pero todas, si hacemos un histograma de todos los valores posibles de la muestra con su frecuencia, estas barras están divididas, cada cuadrito, cada división que le estoy haciendo, es una muestra diferente que va sumando acá en la proporción del histograma, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces se va a formar un histograma como los que ustedes vieron. Y como ustedes saben, estos histogramas se pueden suavizar en forma de una curva. Y el área bajo esta curva es una probabilidad, ¿cierto? Una probabilidad, ¿no? Bueno, entonces, se sabe que según el teorema del límite central, la mayoría de muestras van a tender a estar alrededor del valor poblacional, del valor real poblacional de la cual proviene, del universo del cual provienen estas muestras. ¿Vale? Entonces, esa curva, como ya conocemos, esa área bajo la curva es una probabilidad y entonces, listo. Bueno. Entonces, eso es una distribución de probabilidades. La distribución de una variable normal, pues es la distribución normal o la distribución gaussiana que tenemos. Como ya conocemos cómo calcular probabilidades con los valores z y esto, y tal, esos valores que conocemos de la inferencia estadística, estas áreas bajo la curva, ¿sí? Que conocemos para la estimación del valor P, ¿sí? Ya conocemos esa curva, pues con base en esa curva también podemos calcular el error. Entonces, si yo cogiera todas las muestras posibles y las montara en una distribución de probabilidad de los valores de cada muestra, obtengo una distribución de la distribución, por decirlo así. Todo lo que difiera mi muestra con el valor real, todo lo que me separe a cada una de las muestras del valor real, esta diferencia entre el valor real y el valor muestral, es el error estándar. Y entonces yo puedo, basado en el error estándar, calcularlo, basado en ese error, calcular un intervalo de confianza de cada muestra. O sea, ¿qué tan seguro estoy de este 236? Entonces, es como que algún estudiante me pregunte a mí la nota del parcial pasado. No he publicado las notas, entonces, profe, pero más o menos, ¿cuáles fueron nuestras notas del parcial? Yo les digo, las notas tuvieron un promedio de 3.5. Ah, profe, pero ¿y qué tan seguro está ese 3.5? Le dije, pues no estoy muy seguro, yo creo, tengo un margen de error como de 1.5. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo así, profesor? O sea, usted nos está diciendo que las notas de nosotros están entre 2, que pueden ser de 2 o puede ser de 5. Sí, más o menos eso. Están entre que sacaron 2 o que sacaron 5. O sea, tengo un margen de error muy alto, ¿cierto? No, pues yo sé que las notas están entre 2 y 5. Pues casi que no les dije nada. Ahora, si yo les digo, no, las notas del parcial pasado tienen un promedio como más o menos de 3.5, no recuerdo bien, pero estoy seguro que estuvieron entre 3.2 y 3.8. Ahí tengo menos margen, ¿cierto? Estoy un 95% seguro de que las notas están entre 3.2 y 3.5, el promedio de las notas. Entonces dicen, ah, no, profe, ahí ya está más preciso, o sea, ahí ya nos está diciendo algo, pero que nos diga que las notas estuvieron entre 0 y 5, no les estoy diciendo nada. Entonces, más o menos basado en ese concepto de un margen de error, ¿no? De que, imagínense ustedes, para preparar un fármaco, para preparar una receta, usted diga, échele entre 5 miligramos y 150 miligramos. Eso es demasiada imprecisión. Pero lo mismo, cada muestra puede ser, las muestras pueden tener mucha o poca precisión, y entonces eso es la precisión
es lo que nos da la confianza. Entonces, si yo tengo un nivel de, si yo quiero estar un 95% seguro, o sea, con un nivel de error del 5%, o sea, o alfa de 0,05, pues yo estoy pidiendo un margen de error del 95, un margen de error del 5%, quiere decir que estoy pidiendo una confianza del 95%. Estoy 95% seguro de que el promedio es este, pero que el promedio es este, pero está entre tal y tal valor. Ese es el valor del intervalo de confianza. ¿Y cómo hago yo para decir eso? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tomara 100 muestras de esta población, el 95% se ubican alrededor de este valor y un valor inferior y un valor superior. Te digo, ese es el valor del intervalo de confianza. El promedio de la población sana es 2,30 y pico, más o menos 5 miligramos por decilitro. Entonces, si yo dijera 230 más o menos 5 de error. O sea que está entre 2,25 y 2,35. Ese es y estoy 95% seguro que el valor real está alrededor de esos dos números. Ese es el intervalo de confianza, ese es el concepto. Un rango de valores, ¿no?, en el cual yo espero que el 95% de las veces esté el valor real de la población que se supone que yo estoy representando en mi muestra. Entonces se dirán, pero profe, entonces cada vez que yo quiera decir un valor normal, tengo que hacer 100 muestras de 100 personas, o sea, tengo que sacarle sangre a 10,000 personas para más o menos calcular el promedio y después calcular el 95% de todas las combinaciones. ¿No? Que se supone que sí, se supone que ese es el valor del intervalo de confianza. En eso tiene razón. El 95% de las veces, el 95% de 100 muestras, y si la muestra fuera de 1000, entonces serían 100,000, 1,000,000 de personas para calcular un rango de confianza. Y dije, en teoría sí, pero en la práctica no, porque para eso existe algo fascinante que se llama la estadística inferencial. No es necesario tomar las 100 muestras para saber si el 95% de las veces mi muestra tiene valores entre tanto y tanto, y ahí está el valor real. Existe una fórmula matemática que me puede ayudar a inferir de todas las muestras que yo tome. Acá hay un montón de muestras, cuáles se ubican, dónde se ubican y qué margen de error tiene, y sacar el margen de error global, que es el intervalo de confianza del valor que yo quiero mostrar. Entonces acá tenemos varias. Este es el valor muestra real, el promedio real de la población. ¿Sí? Acá están todas las muestras con su error, y de ahí puedo sacar, basado en un pocotón de muestras y el error de cada una, puedo sacar un valor con una confianza del 95%, ¿no?, que es un rango. Estoy 95% seguro de que el valor real de la población de esta variable, colesterol sérico, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, índice venoso arterial, índice tobillo-brazo, lo que sea. Puedo decir, estoy 95% seguro que el valor real poblacional se encuentra entre X y Y unidades. Ese es el concepto del intervalo de confianza. Si yo repitiera mi estudio 100 veces, 95% de las veces estoy seguro que esta medición se va a encontrar entre este y este valor. El valor real está entre este y esto. ¿Qué tan seguro está? 95% seguro. Ese es el concepto de intervalo de confianza, que se basa pues entonces en distribuir esta cantidad de valores, ¿sí?, coger toda esa cantidad de valores, pintarlas en una curva de distribución, basado en esa curva de probabilidad, sacar a qué probabilidad, entre qué valores y qué valores se encuentra con un 95% de confianza el valor que yo estoy mostrando, ¿no? O sea, 95% o 0,95 en proporción. El intervalo de confianza sería
de aquí a aquí. Este es el intervalo de confianza al 95%. Este rango de valores en el cual se encuentra el 95% de probabilidad de instar el valor real. Ese es el intervalo de confianza. Para un promedio, tiene una fórmula, ¿sí?, que es el valor que me dio de promedio de la muestra más 1.96, o sea, el valor Z crítico, por el error estándar, ¿no? Ese sería, sumándolo, sería el límite superior del intervalo de confianza, y restándole a la media este valor sería el límite inferior. ¿Sí? Esa es la fórmula. ¿Sí? Fórmula que pues no es necesario que se use en calculadoras, ¿sí?, porque hay páginas de internet o hay software estadístico que la calcula. Entonces, promedio más o menos 1.96 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o sea, S sobre raíz de n, que es el error estándar muestral. Este es el error estándar. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, con el ejemplo acá, si yo quiero saber el error estándar, yo tengo una muestra. Digamos que yo hice mi estudio y por azar mi estudio fue este. Tuve una media de 235 con una desviación estándar de 43. Tenía 100 personas. Entonces, ¿qué hago? Voy a una calculadora de esas que hay online, ¿sí? Calculadora de intervalo de confianza. Y entonces pongo la media muestral. Voy a traerla para acá. Fue la media muestral de mi estudio, que era el 5, fue de 235 con una desviación estándar de 43. Entonces voy a la media del estudio con una desviación estándar de 43. Entonces fueron 235 con una desviación estándar poblacional de 43. Tamaño de la muestra, pues dije, era una muestra de 100 personas. Y el nivel de confianza deseado, pues nivel de confianza, si quiero estar 95% seguro, pues mi nivel de confianza es 95. Acá dice que ponerlo como con punto. Esta página me... Listo. Y le doy calcular. Y entonces me da el intervalo de confianza. Y me calcula la muestra. Así, mire, promedio menos Z, ta. Entonces, me hace la fórmula, primero sumando y luego restando, y me da el intervalo de confianza. Y me dice que el intervalo de confianza está entre 226 y 243. Ese es el intervalo de confianza de esta muestra. De la muestra número 5. La muestra 5 tiene un intervalo de confianza de... La muestra 5 tiene un intervalo de confianza entre 226.6 y 243.4. Ese sería. Tenemos esta propaganda y vamos a recortar.
está entre 226 y 200. Ese es el intervalo de confianza. Vamos a ponerlo acá en la diapositiva. Para la muestra 5, el intervalo de confianza que me calculó allá esa página estaba entre 226.57 y 243.428. O sea, si yo hubiera hecho este estudio con los datos de la muestra 5, el promedio real de la muestra, estoy 95% seguro que está entre 226 y 243. Entonces, el promedio real de la población universo está entre 226,5 y 243. Estoy 95% seguro de esto. Y este es mi intervalo de confianza al 95%. ¿Cómo lo hice? Con esta fórmula, que sería la muestra, este 235 lo multipliqué por 1,96. Este promedio de la muestra le sumé 1,96 multiplicado por el error estándar, por la desviación estándar sobre raíz de la muestra, y me da, al sumarlo, me da este 243. Y al restarlo, o sea, al restarlo, me da el límite inferior, que fue este 226. Así calculé ese intervalo de confianza. ¿Listo? Hay intervalo de confianza para la media, hay intervalo de confianza para una proporción, hay intervalo de confianza para la razón de prevalencia y hay intervalo de confianza para el riesgo relativo. Para el OR también hay intervalos de confianza. Y también se pueden calcular en internet, también se puede dar la fórmula, pero los calculamos por internet. Pues aquí tenemos, por ejemplo, también sirve para hacer comparaciones. Acuérdense cuando comparábamos promedios, que usábamos la prueba TD-Student, ¿sí? Y decíamos si hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Sí? También para eso sirve el intervalo de confianza. Digamos que tengo acá tres grupos de comparación y yo quiero saber si para determinada variable hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Puedo hacer una prueba estadística comparando el grupo 1 contra todos los otros y mirando a ver si hay un valor de P estadísticamente significativo de la diferencia entre los dos. ¿Sí? Haciendo una prueba, la prueba de este estudio. El intervalo de confianza también me permite mirar si hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si yo le calculo, digamos que 280 es más grande que 234, ¿no? Del grupo 1. Por ejemplo, estos dos grupos los voy a comparar. Yo puedo hacer una prueba estadística comparando este promedio versus este otro promedio y hago la prueba estadística y me da un valor de P. Si me da significativo, menor a 0.05, entonces puedo rechazar la hipótesis nula y decir el grupo 1 y el grupo 2 tienen un valor de este examen estadísticamente significativo, una diferencia estadísticamente significativa entre los dos. O sea, puedo decir que el grupo 1 tiene una mayor promedio de esta variable comparado con el grupo 2. Esa sería una estimación de punto, porque el valor de P es solamente un valor único, es un valor puntual. Pero también puedo mirar si hay diferencia estadística con el intervalo de confianza. ¿Cómo lo hago? De esta manera, pues si yo calculo el intervalo de confianza y los valores del intervalo de confianza coinciden, por ejemplo, este intervalo de confianza es de 234. Este es el intervalo va desde aquí. Este es el límite inferior de lo que estoy 95% seguro de dónde está el valor real y este es el límite superior. Digamos que el límite superior acá es de 284.
escribirlo acá. 284. Y acá va, este es un valor de 190, por ejemplo. No sé cuál es el valor, me lo estoy inventando, no sé si matemáticamente, pero estoy poniendo un ejemplo. Y acá va de, este intervalo va de 210 a 350. Pongamos que esos son los valores, no sé, estoy haciendo ahí el cálculo. ¿Son diferentes los dos? Pues resulta que este intervalo va de 190 a 284. Y este empieza en 210. A partir de acá, estos dos grupos tienen valores en común. Listo. De aquí a acá, de aquí a acá. O sea que el rango de cada uno de los dos grupos, los intervalos se cruzan. En este momento, en estos valores que por azar pueden ser iguales, esto quiere decir que la hipótesis nula es verdadera. O sea que esto tiene una probabilidad de ocurrir por azar, que puede ser que este 234 se vea muy diferente a 280, pero no estoy un 95% seguro que son diferentes porque mire, todo esto acá coincide con todo esto acá. O sea que esa diferencia puede ser por culpa del azar y no por culpa de pertenecer al grupo 1 o al grupo 2. Tener o no tener esa exposición. Ahí está. Entonces, el intervalo de confianza me permite también decir, mira, acá la diferencia no es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque los grupos son similares. Puede pasar, no estoy 95% seguro de que son diferentes. ¿Por qué? Porque tengo una alta probabilidad de que sean iguales en este punto, 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 en este punto. Hay mucha oportunidad de que sean iguales, a pesar de que el promedio me dio 280 en el grupo 1 y 234 en el grupo 2. Entonces, los dos intervalos de confianza que se cruzan tanto no me permiten decir que los grupos son diferentes. Porque qué tal que el valor real de este grupo sea este y el valor real de este otro también lo sea. Entonces son iguales. O este. Entonces, el intervalo de confianza también me sirve para decir que dos promedios de dos grupos no son diferentes. Listo. ¿En cuál sí serían diferentes? Si vamos a comparar el grupo 3 versus el grupo 2. El grupo 3, el intervalo de confianza termina aquí. Y el grupo 2 termina aquí con estos valores. Aquí nunca se van a cruzar. O sea que estadísticamente estos dos grupos sí son diferentes. ¿Por qué no se cruzan? Hay una distancia, no hay forma, no hay ninguna probabilidad, ni el 1, ni el 2, ni el 3%, ni el nada por ciento, de que los dos grupos sean iguales. ¿Por qué? Porque no se cruzan los límites. Este intervalo nunca pisa este. Son completamente diferentes. En ese caso, el intervalo de confianza me permitió decir que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 2 y el grupo 3. De igual manera, ocurre si vamos a comparar el grupo 3 y su intervalo de confianza. Lo voy a estirar hasta arriba. Y el grupo 1. Acá está el intervalo. Y este promedio de este examen o de esta unidad del grupo 1 no se cruza o está completamente separado con el del grupo 3.
ahí hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Listo? Bien. También puede usarse para mirar el efecto. También se puede usar para mirar valor nulos. Entonces, ¿cuál es el valor nulo del riesgo relativo? Pues si yo divido el riesgo en expuestos y el riesgo en no expuestos y me da 0, me da 1, quiere decir que la exposición es igual, que, los grupos, que el riesgo en el grupo expuesto es igual al riesgo en el grupo expuesto. Entonces, el efecto nulo, ¿sí?, de una comparación, si el riesgo relativo, el intervalo de confianza de este riesgo relativo es igual a 1, si sabemos que un riesgo relativo es igual a 1, no hay diferencia entre tener o no tener la exposición. También podemos hacer una prueba estadística de chi cuadrado para saber si la proporción de expuestos y no expuestos, la distribución en la tabla 2x2 se debe al azar, y entonces el valor de P no me es significativo. El intervalo de confianza también me permite saber esto. Si el intervalo de confianza pasa por el valor nulo para el riesgo relativo es 1, para el OR, o el otro sitio también es 1, para la razón de prevalencia es 1. Si el intervalo de confianza de mi RR, ¿sí?, si el intervalo de confianza del riesgo relativo pasa por el valor nulo, en este caso el 1, no hay diferencia significativa. No hay diferencia estadísticamente significativa. Si es un riesgo atribuible, el valor nulo del riesgo atribuible es 0. Si el intervalo de confianza del riesgo atribuible de mi estudio pasa por el 1, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. Y podemos calcular también un intervalo de confianza para algún riesgo relativo o para un OR, y hay una fórmula, pues no se las voy a mostrar en este momento, pero voy a buscar intervalo de confianza para el ¿no? Y esta es la fórmula del intervalo de confianza. Esta es la fórmula del intervalo de confianza para un riesgo relativo. Mírenla. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula del riesgo relativo. Logaritmo natural, ¿sí?, del riesgo relativo, más o menos esto, más o menos un error estándar para el riesgo relativo, etcétera. Bueno, esta es la fórmula. No la vamos a usar sabiendo que se puede calcular. Entonces, calculadora del intervalo de confianza para el RR. Calculador de intervalo de confianza. Vamos a ver si esta lo calcula. Si no, me toca buscarlo en inglés. Es una hoja de Excel. No, quiero que me lo calcule online. Todos son de descargar. Entonces, vamos a buscarlo acá. Calculadora del intervalo de confianza del riesgo relativo. Vamos a ver esto. Y entonces, para el riesgo relativo, él me pide los valores de la tabla de contingencia. ¿Cierto? Entonces, digamos que acá me pregunta los expuestos, los enfermos dentro de los expuestos. Voy a decir que tengo 100 expuestos y 200 no expuestos. Y digamos que el 50, de los expuestos, 50 tenían la enfermedad y 50 estaban sanos. Listo. Y en el grupo control, o sea, los no expuestos, solo se me enfermaron 10.
y eran 200, o sea que 190 estaban expuestos. Esta calculadora me calcula el riesgo relativo con esta fórmula que ya que todos conocen, y el intervalo de confianza, que es el logaritmo natural del riesgo relativo menos 1,96 para el límite inferior y al logaritmo natural del riesgo relativo más 1,96 por el error estándar, y sumándolo me da el límite superior. Pero no importa, me aplica la fórmula. Estoy revisando que sí sea la que estoy acostumbrado a ver, listo. Y entonces le voy a decir, calcúlemelo. Esta página es magnífica porque me está calculando el riesgo relativo, no tuve que hacerlo, y fuera de eso, me calcula el intervalo de ese riesgo relativo. Miren acá, entonces acá yo tenía una incidencia en expuestos del 50% y acá tenía una incidencia en los no expuestos del 5%, o sea, 10 de 200 y acá tenía 50 de 50. Esto me da 5% contra 50% el riesgo relativo. Por eso lo hice así, para poderlo hacer mentalmente, que me quedara fácil. Acá 50 sobre 100 da 50% de incidencia en expuestos. Acá 10 sobre 200 me va a dar 5% de incidencia en los no expuestos. 50% y en 5 me da 10. Sí, efectivamente sí. Riesgo relativo de 10. Y el intervalo de confianza va de 5.2 a 18.87. Inclusive me da el valor de P. El valor de P medido de 0.01. Claro que da significativo. 5.2 a 18. 5.2 está muy lejos del 1. 5.2 está muy lejos del valor nulo o del valor del 1, que es el valor nulo para el riesgo relativo. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza va de 5.2 a 18.8. 5.2 a 18.8. Y es de 10. Entonces, ¿qué haría yo? Mi intervalo de confianza empieza, digamos acá, empieza el 10. Ese es el 10 y va de 5.2 a 18.8. 18,8, me quedó torcido, pero bueno, ustedes entienden. 5.2 a 18.2, el efecto nulo o el valor nulo del riesgo relativo es 1. 5.2 ni cerca está del 1. La diferencia es estadísticamente significativa. Se puede calcular también para el OR. Voy a mirar si hay otras. Vamos a ver si está dentro de esta calculadora de los ratios. Y acá está lo mismo, me pide lo mismo, pero ahora para el OR. La fórmula para la razón de prevalencia es la misma de la del riesgo relativo matemáticamente. Es diferente porque es prevalencia, no incidencia, pero es lo mismo. Entonces, para razón de prevalencia y riesgo relativo me sirve la de riesgo relativo, y para odds ratio, pues esta fórmula de odds ratio. Súper fácil. Bueno, y entonces, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que si pasa por el 1, el intervalo de confianza del riesgo relativo, no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces es una alternativa también para mirar inferencia estadística aparte del valor de P, ¿sí? Porque si yo les digo, estoy un 95% seguro que el riesgo relativo está entre 0,5 y 2. ¿Cómo así, profe? Usted está 95% seguro. Usted está 95% seguro de que el riesgo relativo está entre 0,5 y 2. O sea, estamos 95% seguro de que la exposición es protectora o la exposición es un factor de riesgo. ¿Qué dije? No dije nada. Estoy 95% seguro de que no sé si es mejor tener la exposición o es peor. Entonces por eso no puede pasar por el valor nulo.